El 10 de diciembre de 2023, asumía el nuevo presidente del Imperio Argentino, Javier Milei, el presidente más votado de la historia del país. Pero su tarea no sería fácil, ya que heredaba una situación muy complicada. Ya en el primer semestre de 2023, más del 40% del país era pobre, y por ejemplo 6 de cada 10 niños eran pobres, y 3 de cada 7 jubilados también. 2023 tuvo una inflación anual del 211%, déficit fiscal de 5 puntos del PBI, déficit del Banco Central equivalente a 10 puntos de PBI, y con bombas del ELIX, LEDIVS y deuda con importadores, que si sumamos todo, era como 8 veces la base monetaria argentina. Además, el Banco Central tenía reservas negativas de aproximadamente 11.000 millones de dólares. Las empresas estatales perdían 14 millones de dólares diarios. Teníamos montones de precios distorsionados y atrasados, como el dólar oficial con más de 170% de brecha con los dólares verdaderos, y un largo etcétera, de muchos precios ridículos y atrasados, y problemas que solo con sincerarlos hacía que en enero la pobreza ya fuera del 57% según la UCA. ¿Podría Milei lograr salvar a Argentina mientras los golpistas hipócritas de Mandrilandia despertaban después de 4 años para descubrir repentinamente la pobreza y los problemas? Vos sos la casta, Milei, así que andate, porque vos sos la casta. Hoy presentamos el primer año de Javier Milei, presidente. A los 2 días de iniciado el mandato de Milei, se anunciaron una serie de medidas que apuntaban específicamente a arrancar de raíz el principal problema de Argentina, el déficit fiscal. Reducir transferencias discrecionales a provincias para que dejen de malgastar en pelotudeces. Reducir obra pública, que es de donde viene la mayor corrupción. Eliminar controles de precios. Reducir subsidios. Y también devaluar o sincerar el dólar oficial, que tenía una brecha de más del 170% con los dólares verdaderos. Gracias a todo esto y otras cosas más, el gasto público se redujo a niveles parecidos a los de 2007. Se eliminó el déficit fiscal que veníamos teniendo desde hacía 13 años de forma ininterrumpida, para tener incluso 0,5 puntos de superávit, y la brecha entre los dólares financieros y el oficial pasó del 170% al 3% aproximadamente, y todo manteniendo el dólar en 1.000 pesos, y no en 1.700 como dijo Maslatón para septiembre, o 2.000 como decía Cuneo para julio, o 3.000 como decía Larreta, o 7.000 como decía Gardamel, o 10.000 como decía Página 12, o 20.000 como decía también Maslatón. Ni hubo devaluación infinita como decía La Nación. Chupapijas. Por otra parte, también había que sanear el Banco Central, el cual tenía déficit equivalente a 10 puntos del PBI, además de tener solo 21.000 millones de dólares de reservas brutas, 11.000 millones y medio de dólares de reservas netas negativas, con el agravante de estar las tasas de interés al 253% anual, lo cual implicaba emitir billetes como un hijo de 1.000 putas. Y ni hablar de las montones de deudas con importadores y la pelota del ELIX, que aunque tanto había criticado el kirchnerismo, las habían aumentado 140% durante su gestión. Pero con diversos mecanismos como licuar deuda, emitir bonos con mejores condiciones, dejar de renovar deuda, etc., la gestión de Milei logró eliminar los 10 puntos de déficit del Banco Central. Los 21.000 millones de dólares de reservas brutas aumentaron 47% y pasaron a ser 31.000 millones de dólares, y las reservas netas negativas de aproximadamente 12.000 millones de dólares por lo menos disminuyeron a la mitad. En cuanto a las tasas de interés que obligaban a hacer una emisión de la Gran Concha, bajaron de más del 253% a menos del 38%. Gracias a este saneamiento, no solo las reservas comenzaron a mejorar, no solo la emisión de déficit se pudo detener,
También comenzaron a volver a funcionar los bancos como bancos y volvieron los préstamos, como por ejemplo los hipotecarios. Y por ejemplo en octubre hubo récord de venta de casas que no se veía en 6 años. Y también a mediados de año se notaron ventas de autos que no se veían en 5 años. Es así que una macroeconomía que estaba totalmente destruida logró sanearse tanto que, como podemos apreciar en este gráfico con escalas totalmente perfectas e imparciales, aunque se comenzó el año con un ritmo de inflación mensual del 25%, se logró desacelerar la inflación a menos de 3%, la inflación más baja en 3 años. Además, la inflación mayorista, que era del 54%, bajó al 1%, la más baja en 4 años y medio. Parece que no fue del 400% anual como nos decía Giacomini, y parece que tampoco tuvo forma de U como nos decía Giacomini en junio. Además, el peso argentino es literalmente la moneda que más se apreció en el mundo durante el año, y por cosas como esas, las acciones argentinas subieron 106% en pesos, 70% en dólares, y están en récord histórico de valor más alto. Además, el riesgo país cayó de 2.000 puntos a 760. El más bajo en 5 años, lo que generaría un ahorro de aproximadamente 20 puntos de interés de deuda. Pero claro, todo el sinceramiento y el solucionar los problemas de la macroeconomía tarda en notarse en la microeconomía, la que uno nota más en el día a día. Sin embargo, tal y como era de esperarse, luego de la caída que hizo piso en marzo y abril en los principales sectores productivos del país, se puede notar una desaceleración de la caída en algunos casos, unas mejoras mensuales en otros casos, e incluso en octubre comenzaron a verse mejoras interanuales en varios sectores por primera vez en 2 años. Si bien aún falta mucho por recuperar, y obviamente 2024 es un año de más caída en el PBI, ya desde el tercer trimestre del año en adelante se pudo notar un aumento que anualizado arroja el PBI a un crecimiento de 8,5 o hasta 14 puntos del PBI. Así que teniendo todo ya corregido y estas tendencias que señalan que lo peor ya pasó y lo mejor ya se empieza a ver, el camino es el correcto y se espera un buen 2025. En cuanto a los salarios, de forma similar se ve un piso en marzo y a partir de abril la situación mejora. De hecho, en el año 2024, salarios del sector privado, público e informal estuvieron siempre por arriba de la inflación y ya en agosto en muchos casos al menos se igualaron los niveles de noviembre y diciembre de 2023. De todas formas, aún hay mucho por mejorar, pero igual al caso anterior, lo peor ya pasó y la tendencia es absolutamente hacia arriba. Respecto a las jubilaciones, si bien aumentaron fuertemente en dólares, en cuanto al poder real de compra, al menos según números de septiembre, las jubilaciones mínimas tienen 6% menos de poder de compra que en diciembre de 2023, mientras que las demás jubilaciones aumentaron 10% en números reales desde diciembre de 2023. Todo eso más que nada porque en los primeros meses del año, las jubilaciones se actualizaron con el modelo de Alberto Fernández, que era una poronga, pero desde abril en adelante se aumentan acorde a la inflación de cada mes. También hay que destacar que los más vulnerables no solo dejaron de ser extorsionados y utilizados por intermediarios que los hacían marchar para poder cobrar, sino que se les aumentaron los montos de sus beneficios y de esa manera tampoco perdieron contra la inflación de este año. Es así como la pobreza, que estaba en 57% en enero según INDEC y la UCA y en promedio 54% en el primer trimestre, actualmente parece estar más cercana al 45%. Si bien es mucha pobreza, es interesante destacar que la gran mayoría de los números y los precios ya están corregidos, la macroeconomía saneada y de ahora en más, con crecimiento genuino que recién está comenzando, la pobreza ha bajado más del 11% desde entonces y así continuará disminuyendo. Anulen Mufa. Otro de los momentos importantes y claves del año fue cuando Milei emitió un DNU que desregulaba más de 300 leyes.
leyes, entre las cuales figuraban casi 100 que habían sido puestas por dictadores. También estaba la ley Bases, la cual Congreso mediante y luego de una larga lucha logró aprobarse, y allí podríamos destacar cosas como que algunas de las empresas más deficitarias ahora podrían ser privatizadas, además de que se sancionó una pequeña pero útil reforma laboral, y más importante todavía, se aprobó el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, gracias al cual, para no aburrir con nombres de empresas y montos, resumidamente ya se han oficializado inversiones por más de $8.000 millones y se espera que lleguen incluso a ser más de $50.000 millones, además de que generaría una enorme cantidad de empleos. Por otra parte, recientemente se envió al Congreso un mini RIGI para que también muchas pymes, dependiendo de su inversión y su tamaño, puedan invertir con mayor facilidad. Otra de las claves de este gobierno han sido las constantes desregulaciones, tanto que incluso se creó un ministerio de desregulación, algo que incluso Donald Trump y Elon Musk literalmente piensan imitar para aplicar en Estados Unidos. Desde este ministerio, su titular, Sturzenegger, solo en los últimos 6 meses ha desregulado más de 3.000 leyes, y de hecho ya lo venía haciendo incluso desde antes de asumir. Hay muchas cosas que se pueden destacar, como la eliminación de la cédula azul tradicional que requería trámites, tiempos y pagar, por una modalidad rápida y virtual, la eliminación de algunos impuestos como el del SADAIC, también eliminación de aranceles y permisos, y hasta incluso crear una página para que cualquiera sugiera qué desregulaciones hacer. Pero la desregulación que yo más destacaría es la eliminación de la ley de alquileres, que lo único que había logrado era, por ejemplo, en 2023, no solo reducir considerablemente la oferta de alquileres, sino también que los precios aumentaran incluso por arriba de la ya muy elevada inflación. Pero gracias a eliminar esta ley, en 2024 la oferta de alquileres aumentó más del 180% y los precios se redujeron 38% en números reales. Pero tampoco es que todo fuera perfecto, también se cometieron errores. Por ejemplo, no hay un puto día en el que Lilia Lemoine no diga algo estúpido. La diputada de los patitos fue echada por ser todavía más esquizoide que Lilia. Píparo traicionó y abandonó el bloque y después volvió, pero tampoco es que haya vuelto de forma muy coherente. La relación entre Milei y Villarroel parece estar bastante como un culo. La canciller Diana Mondino fue echada por un error muy extraño. Por un error administrativo, Argentina estuvo sin gas en las estaciones de servicio durante un día, y si bien se bajaron impuestos y aranceles, volvió a abarcar a más gente el impuesto a las ganancias que el mismo Milei había votado a favor de quitar unos meses antes, siendo que había dicho que se cortaría un brazo antes que subir o crear un impuesto. También estuvo toda la novela de Petovelo y el Ministerio de Capital Humano, que por culpa de tener infiltrados que pasaban información errónea a los propios y luego información verdadera a sectores opositores, se armó todo un relato con el que incluso siguen operando hasta hoy. De todas formas, estos errores puntuales, por suerte, no mueven la aguja. En cambio, haber corregido la macroeconomía sí que lo hace. Además, existen muchas otras cosas interesantes que logró este gobierno, y allí hay mucho más para destacar. De 18 ministerios se pasó a tener 8, de 106 secretarías se pasó a tener 54, de 182 subsecretarías se pasó a tener 140, además de que se redujeron más del 30% de los funcionarios, 50.000 empleados públicos menos, se cerró INADI, se cerró TELAM, se suspendió la pauta nacional al menos por un año, así que el gasto de pauta bajó un 99% en comparación a 2023. Lo pareció EGEI, se anunció el cierre de la Casa de la Moneda, que tenía deuda acumulada de la gestión anterior por $200 millones por mandar a imprimir billetes afuera del país. AFIP dejó de existir y se transformó en ARCA, y tiene 45% menos de autoridades superiores y 35% menos de autoridades inferiores. Se redujo un 34% de la estructura, principalmente porque se echaron más de 3.000 empleados irregulares que habían sido contratados durante el último año de la gestión anterior.
exterior, y además de reducir burocracia, esto genera un ahorro de 6.400 millones de pesos anuales. Aerolíneas Argentinas desvinculó a 1.500 empleados. En el primer semestre bajó su déficit un 70% y particularmente en invierno tuvo su primer temporada con ingresos genuinos en 7 años. Todas las empresas estatales fueron transformadas en sociedades anónimas para que sea más fácil su privatización. Además, en octubre lograron tener superávit operativo por primera vez en casi 2 décadas. La agrupación de madres de Plaza de Mayo dejó de recibir dinero del Estado al menos en un 90%. Además, a estas viejas también se les dejó de financiar una pseudo universidad de abuelas de Plaza de Mayo que había recibido $2 millones durante la gestión de Alberto, pero que solo se habían recibido 16 personas en 4 años. Fue auditada y se descubrió que tenían un gallinero, una familia viviendo ahí, incluso un boliche clandestino y muchas pelotudeces más. Circulan rumores de que Novarecio no sería del todo heterosexual. Se aprobó la boleta única de papel. Se aprobó el registro de datos genéticos para violadores y otros criminales, a pesar de que el kirchnerismo había votado en contra. El gobernador de La Rioja creó las chachos. La Rioja se declaran default. Murieran las chachos que nacieron ahora ni 8 meses. Al parecer, Novarecio tiene una primicia muy importante que comunicar. Se eliminaron 148 registros automotores. Además, ahora los dueños deberán hacerse cargo de los costos operativos. Ingresaron $20.000 millones por el blanqueo. Se compraron 24 aviones F-16 y en la compra aeronáutica más importante de los últimos 50 años. A Argentina le darán velocidad supersónica y además salieron casi regalados, ya que costaron casi lo mismo que puede llegar a comprar el Banco Central en un solo día. Además, también se están negociando adquirir 3 submarinos. El impuesto país, luego de 5 años, al fin fue eliminado en diciembre. Desde que están las fuerzas en Rosario, los homicidios se redujeron a 70% y en la menor tasa de muerte de los últimos 10 años. Además, a nivel país, los homicidios se redujeron mal el 10%. Parece que no habían ganado los narcos. El gasoducto Néstor Kirchner ahora se llama Perito Moreno. El Centro Cultural Néstor Kirchner ahora se llama Palacio Libertad, Centro Cultural Sarmiento. Se declaró neutralidad partidaria en edificio público para que no se contaminen con ideología de ningún tipo. Se dejaron de emitir billetes de 1.000 y 2.000 pesos y se creó el billete de 10.000 y de 20.000 pesos para mantener la misma base monetaria pero ahorrando cantidad de papel. El lenguaje inclusivo también fue mandado bien a la concha de su madre. Los presos ya no van a poder autopercibirse como de sexo opuesto para exigir que los cambien de prisión. No vaya a ser que por culpa del kirchnerismo y sus leyes estúpidas un preso aproveche esto para cambiarse a una prisión de mujeres y termine abusando de ellas y hasta embarazando a alguna. Oh, esperen, es exactamente la estupidez que pasó. Hasta estas giladas hay que andar arreglando. Qué imbéciles que son las kirchneristas. Novarecio dio algunos indicios y pistas poco claras sobre cuál sería su sexualidad. Se le cobra salud y educación universitaria a los extranjeros no residentes. Por ejemplo, en Salta disminuyó 95% la cantidad de extranjeros que se atendían y con el ahorro que se logró, se compraron 34 ambulancias nuevas. Se quitaron intermediarios de planes sociales que extorsionaban a la gente para que marchara amenazándolos con quitarles la comida y en algunos casos hasta se descubrieron redes de trata. Gracias al protocolo antipiquetes y también a haber quitado intermediarios de planes sociales, por ejemplo, en el primer semestre del año se habían reducido los piquetes al 50%. Se cerraron más de 10 fondos fiduciarios que no aportaban realmente nada y solo funcionaban como caja política para algunos gordos de traje que se choreaban todo. Parece que la deuda de $16.000 millones que nos dejó Kicillof con YPF tal vez no la perdonen. Aún no se eliminó el cepo, pero sí se redujeron más que considerablemente muchas de las restricciones para conseguir divisas. Además, en 2025 el cepo muere sí o sí. Se eliminaron impuestos municipales que venían escondidos en boletas de luz, gas y agua, pero como los municipios las siguen queriendo cobrar, desde el gobierno nacional ofrecen que se paguen las boletas usando la aplicación del Banco Nación sin estos impuestos que en algunos casos llegan a ser del 60%. Además, cualquier banco que quiera sumarse a la iniciativa puede hacerlo. Se le reguló la heterosexualidad de Novarecio. Se abrieron importaciones para alimentos. Se harán exámenes de idoneidad para evaluar qué tan pelotudos inservibles son los empleados públicos. Y se hicieron realmente muchas desregulaciones en muchos ámbitos que si me pongo a describirlos se me caerían las bolas. Pero a las más de tremendas regulaciones que ya se hicieron, súmenle 4.500 más que van a venir en los siguientes 200 días. Además, se auditaron, descubrieron y denunciaron muchos choreos. Beliboni está procesado por desvíos en fondos de 360 millones de pesos desde 2020 hasta 2022. Petri descubrió que se habían gastado 200 millones en aviones y drones que no existían. Ya en febrero se habían dado de baja más de 30.000 planes sociales por encontrarse irregularidades. Por ejemplo, 9.000 eran empleados públicos y otros 1.000 cobraban estándar en el extranjero. Muchos comedores en realidad no existían. 11.000 cooperativas no existían. Existía un consejo campesino indígena que tenía 900 empleados. Costaba 9.000 millones al año, de los cuales el 85% eran destinados a sueldo de todo esto que no servía para nada. Malversación en becas progresal de $340 millones. A esa fue auditada y se descubrió que Malena Galmarini había hecho
gastos injustificados de 4.800 millones de dólares. La Agencia Nacional de Discapacidad tenía desvíos de más de 3.400 millones de dólares por año. Los discapacitados habían pasado de ser 79.000 a más de 1.200.000, más que un país que fue a la guerra. Obviamente todo era una gran joda y choreo. Por ejemplo, un tipo había llevado la radiografía de un culo de un perro como si fuera algo suyo y le habían aprobado el beneficio igual. Algo similar ocurría en el PAMI, que tenía una malversación de 3.000 millones de pesos anuales por no controlar a quién o qué le daban los remedios. Por ejemplo, un tipo tenía recetas para operarse los 3 ojos. La ministra Petovero denunció a Alberto Fernández por posible tráfico de influencias y negocio con obras sociales, lo cual derivó en toda una investigación que hasta terminó destapando que Alberto Fernández sí que había pegado una en su gobierno a su propia mujer. La ministra Petovelo también realizó más de 30 denuncias contra exfuncionarios cucardos por mantos choreados de aproximadamente 350 millones de dólares, donde podemos destacar a Tolosa Paz y Emilio Pérsico, entre otros. Y comenzaron las auditorías en la UBA, que vaya a saber uno qué cosas vamos a descubrir en algunas meses. Pero claro, mientras todas estas cosas buenas pasaban, los cucardos de Mandrilandia no se iban a quedar de brazos cruzados. Así que comenzaron a hacer todo tipo de operetas psicopateadas a la sociedad y hasta intentos de golpismo. A 9 días de asumir Milei ya andaban haciendo cacerolazos porque en menos de 10 días Milei los había arruinado a todos al parecer. A 45 días de asumir Milei, la CGT, que no se había quejado en nada con Alberto, realizó el primer paro nacional y lo hizo en tiempo récord. Además, luego hicieron más paros durante el año. En abril realizaron una marcha universitaria en la que le hicieron creer a la gente que el CBC iba a desaparecer, que la UBA estaba a oscuras y que iba a cerrar en 2 meses, que la Universidad de La Matanza no iba a iniciar cuatrimestres y que todas las universidades del país estaban en peligro y millones de estudiantes quedarían afuera. Bueno, nada de eso pasó, pero igual en octubre se pusieron a tomar como 80 universidades y facultades del país, pero como nadie les dio pelota, se volvieron a sus departamentos en Palermo. Casi todos los gobernadores del país quisieron apretar a Milei para que les siguiera mandando plata que ellos malgastaban en pauta y ministerios estúpidos. Cuando se intentaba debatir la ley bases en el Congreso, se pusieron a romper veredas, tirar piedra, dar vuelta a autos, prender fuego a autos, bicicletas y todo tipo de cosas para detener la sesión. Pero por suerte en el Congreso dijeron que les chupaba la pija la opinión de los cucas. Abrazo. Por primera vez en la historia el Senado votó para anular un DNU y no solo pasó una vez, pasó 2 veces, algo que jamás antes había ocurrido. También intentaron hacerse los preocupados por los jubilados, esos a los que dejaron con jubilaciones de $100. Repentinamente ahora les importaban y hasta llevaban a las marchas a nenitas para que fueran reprimidas y después llevarlas a C5N a dar notas al lado del abogado de Cristina Kirchner. Ahora incluso andan queriendo instalar que todos los jubilados van a dejar de recibir medicamentos, y estos son solo algunos de los ejemplos de intentos de golpismo, operetas y psicopateos a la sociedad. Otra cosa que viven queriendo hacer es iniciarle juicio político a Milei, el presidente más votado de la historia. Pero curiosamente, mientras más golpistas, hipócritas y gritones son en la oposición, más lo ayudan a Milei en mantener su imagen positiva y hasta incluso subirla, que es lo que marcan la mayoría de las encuestas, excepto una encuesta cordobesa que viven mostrando en C5N. Pero según esa encuestadora, el balotaje lo ganaba Massa. Así que básicamente hay que decirle: me chupa la pija la opinión de los cucas. Es exactamente lo que voté. Hubieras ganado las elecciones. Así que, como verán, por primera vez tenemos un gobierno que baja el gasto público, elimina el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal, elimina impuestos y aranceles, desregula miles y miles de leyes, elimina la inflación, recompone reservas en el Banco Central, suben las acciones argentinas, cae el riesgo país, arregla la macroeconomía y poco a poco comienza a notarse en la microeconomía. Además de destapar y denunciar miles y miles de choreos y arreglar montones de cosas que mencioné y montones de cosas que no llegué a mencionar. Sin lugar a dudas, estamos ante el mejor gobierno de la historia. Abrazo. Hola, soy Goku argentino. Soy como Goku, pero tengo 3 copas del mundo. El primer año de Milei fue mucho más exitoso de lo que pensábamos. Prácticamente solo falta eliminar el cepo. Pero ahora comienza el desafío 2025, un año que no solo tiene que terminar de afianzar todo lo que se hizo bien en 2024, sino que además se vienen las elecciones legislativas y se deben pagar como $50.000 millones de deuda. ¿Podrá Argentina salvarse del default? El próximo episodio va a ser la sexualidad de Novarecio revelada al fin. No se lo pierdan. Para mí que Novarecio es como yo y se defiende con la cola. Y suscríbanse, que me costó un huevo y la mitad del otro hacer este video.